Vamos a ver la estructura de un proyecto creado con Vuepress y Vuepress Theme Hope, que es el tema que instalamos en el vídeo anterior. En este caso, la estructura que vamos a ver va a ser la de la web del Departamento de Informática del CIFP Virgen de Gracia, que es esta que vemos aquí, ¿de acuerdo? Para ello vamos a clonar el repo de los fuentes de esta web, lo vamos a cargar en local y vamos a ver cuál es la estructura del proyecto. Yo lo podemos clonar como queramos. La URL es esta, que la voy a dejar en la descripción, ¿vale? Está en GitHub y si nos vamos aquí, directamente tenemos la URL para clonar el repositorio. Yo utilizo GitHub Desktop, pero podemos utilizar la consola directamente, GitKraken, lo que utilicéis. Entonces, yo por ejemplo lo voy a hacer así. Abro GitHub, me vengo aquí y digo clonar repositorio. Vale, podéis hacerlo como queráis, si tenéis la cuenta y accedéis al repo directamente o mediante la URL, que es lo que voy a hacer yo. Copio y directamente lo voy a clonar en mi escritorio, ¿de acuerdo? Tarda un pelín. Vale, ya lo tenemos. Como este repo concretamente es un fork de un repo mío personal, pues nos dice que con cuál queremos colaborar. Directamente vamos a colaborar con el CIFP Virgen de Gracia, ¿de acuerdo? Vale, ya lo tenemos hecho. Bien, vamos a abrirlo en Visual Studio Code. Entonces, directamente vamos a abrirlo, aquí lo tenemos con Visual Studio Code. Ya lo tenemos aquí, ¿vale? Ese repositorio tiene unos ficheros, ¿vale? Y un directorio web departamento. El proyecto está dentro de ese directorio web departamento. Abrimos este directorio y lo primero que vamos a hacer es abrir la consola dentro. Botón derecho, abrir el terminal integrado. Lo abrimos. Voy a ampliar un poco para que se vea mejor. Vale. Ya lo tenemos aquí y lo primero que vamos a hacer, ya que cuando nosotros nos clonamos el repositorio hay archivos y dependencias que no se descargan porque no están en el repositorio, que no se instalan, tenemos que instalar nuestro proyecto. Entonces vamos a ejecutar npm install. Con eso se va a instalar el proyecto. Tardará un poquito. Vale, ya está instalado. Vamos a levantar Webpack mediante el comando vuepress dev y vamos a comprobar que todo funciona correctamente. Esta es la URL en Netlify, pero nosotros ahora vamos a montarlo en local. Por lo tanto, aún no está. Nos ha dado un error. Vale, es por permisos, ¿vale? Su. A ver ahora. Está en ello aún. Vale. No se nos está cargando bien, hay que tener cuidado con la ruta en la que levantamos el servicio. Si nosotros lo comprobamos, estamos dentro de FP Empleo, ¿de acuerdo? Tenemos que estar dentro de nuestro proyecto. Fijaos, en web departamento. Y hacemos vuepress dev. Hay que tener cuidado con eso. Vale, perfecto, ya lo tenemos en local, en localhost 8080.
Esta sería nuestra web del departamento. Vale, vamos a ver la estructura del proyecto que tenemos en Visual Studio Code. Recordamos que el proyecto está en el directorio web departamento. Voy a bajar esto porque vamos a ir viendo algunos ficheros. Lo más importante, dentro de este directorio tenemos el fichero package.json. Perdonad, fijaos, me he equivocado, ¿vale? Este package.json está fuera de web departamento al nivel de la carpeta del repositorio. Estoy hablando de este fichero package.json. Este fichero es el que sí que contiene toda la información referente al proyecto y sus dependencias. Pero nosotros este fichero no lo vamos a tocar en principio manualmente. ¿Qué más tenemos? Tenemos una serie de ficheros con extensión MD. Estos ficheros son ficheros Markdown con todo el contenido de nuestro sitio web. De estos ficheros hablaremos más tarde. ¿Qué más tenemos? Tenemos un directorio .viewpress. En este directorio se encuentran todos los ficheros que permiten configurar nuestra aplicación. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Bueno, pues en primer lugar tenemos un directorio public con los assets. En este caso, ¿qué tenemos en assets? Pues tenemos principalmente imágenes que se van a referenciar, imágenes e iconos que se van a referenciar desde nuestro sitio web. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Pues también tenemos una carpeta de estilos. Esta carpeta de estilos tiene ficheros STIL, ¿de acuerdo? Tenemos por el momento dos. Index Style, que lo que tiene es algunas modificaciones sobre colores establecidos en el tema, entre otras cosas, y un fichero paleta Style que también tiene alguna modificación sobre colores principales y modificaciones sobre los breakpoints para que nuestra aplicación sea responsive, ¿de acuerdo? Pero esto tampoco lo vamos a tocar por el momento. ¿Qué más tenemos? El fichero más importante de todo nuestro sitio es config.js y lo vamos a ver en detalle. Este fichero es el fichero de configuración de nuestra aplicación. Lo vamos a ver muy despacio. ¿Qué tenemos aquí? En primer lugar, tenemos que estamos utilizando este tema que instalamos en el vídeo anterior. ¿De acuerdo? Vimos cómo instalarlo en el vídeo anterior. No tenemos que hacer nada porque ya está instalado y lo estamos utilizando. Cosas importantes. Vale. Tenemos el título de la aplicación que automáticamente lo vamos a ver reflejado aquí. ¿Vale? Tenemos la descripción de nuestra aplicación. Tenemos el folder donde se almacenará el sitio cuando se genere para publicarse. Tenemos información del head, que normalmente son scripts que se instalan con ViewPress y con el tema. Bueno, y finalmente, y ahora viene toda la configuración en sí misma, viene la configuración del tema. ¿Qué tenemos aquí? Por un lado tenemos el logo, es decir, este logo se refiere a la imagen que se carga aquí, ¿de acuerdo? Que es la imagen del centro, el logo del centro. Bueno, hostname, esto lo vamos a comentar por ahora. Aquí podríamos poner directamente el hostname de donde lo tenemos publicado, pero bueno, esto no se ha modificado previamente y tiene por defecto el hostname del tema. El autor, que he puesto informática y comunicaciones, y el navbar. Vamos a ver cómo se configura y qué es lo que tenemos que hacer para nosotros añadir una entrada en el navbar. Aquí es donde vamos a tener que tocar para añadir, modificar o quitar entradas en el menú. ¿Qué es lo que tenemos que añadir? Pues para cada entrada del menú tenemos que añadir un texto, por ejemplo home, un link, que ahora vemos cómo se gestionan los links aquí, y un icono, que esto sería opcional. Vamos a verlo en nuestra aplicación. Por ejemplo, home tiene un icono. ¿Cómo obtenemos este icono? Bueno, pues este icono, si nos vamos a la documentación del tema y nos vamos a la guía, ¿vale? Pues aquí hay información sobre toda la configuración de nuestro tema. Bueno, pues hay un apartado que es iconos. Si nos vamos a la parte de abajo, tenemos todos los iconos que soporta, ¿vale? Bueno, pues si buscamos home, que es el que he utilizado, home, aquí lo tenemos, este es el que he utilizado, fijaos,
para referenciarlo no tenemos que poner la parte ahí con guión, ¿de acuerdo? Solo tenemos que poner la parte, o sea, lo que viene a continuación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el icono home, lo que va a cargar es este icono. Esto es opcional, ¿vale? Si no aparece, pues directamente no se carga ningún icono. ¿Qué más cosas tenemos que ver? ¿Qué es lo que está cargando? Bueno, pues está cargando la página principal, por lo tanto este link es el RAI, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver la siguiente entrada del menú, que sería formación profesional. Va a tener el icono, este icono, y ¿qué es lo que va a tener? Bueno, pues como URL va a tener, no va a tener URL, perdón, no va a tener link, y lo que va a tener van a ser ítems anidados, ¿vale? Si nos fijamos, formación profesional despliega un submenú que tiene lo siguiente: FP reglada, que además también tiene otro submenú, especialización, FP para el empleo, etc. ¿Cómo hacemos esto en ViewPress? Pues es muy sencillo. Ponemos formación profesional, ítems, ¿y qué tenemos dentro? Bueno, pues tenemos como primer ítem, si nos fijamos, tenemos FP reglada. Bien, pues el texto sería FP reglada. Este texto sí tiene un link. Ahora hablaremos del link, pero va a ser este, ¿de acuerdo? Va a cargar esta dirección, ¿vale? Esta ruta realmente. A su vez, si nos fijamos, FP reglada, que tiene ese texto, ese link que no tiene icono, a su vez carga un submenú, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues a su vez carga estos ítems. ¿Y estos ítems qué tienen? Pues su texto correspondiente y su link, ¿de acuerdo? De esta manera configuramos un menú de este tipo, ¿de acuerdo? Vale, los links están relacionados con la ruta. Por ejemplo, si lo que tengo aquí es FP reglada /SMR, lo que va a cargar es un Markdown. ¿Qué Markdown va a cargar? Bueno, pues va a buscar la ruta FP reglada, que en este caso es un directorio, y dentro va a buscar SMR MD, ¿vale? SMR MD. Bien, por ejemplo, esta ruta FP reglada. FP reglada va a buscar FP reglada y dentro, como no tiene nada, va a cargar su README MD, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a hacer. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a ver ahora cómo se gestionan, cómo se configura un sidebar. Fijaos, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a FP reglada, carga un Markdown. ¿Qué Markdown carga? Pues exactamente, en FP reglada carga el README. Si no le indicamos nada dentro, no le indicamos ni fichero SMR, ni DAO, ni DAM, ni ASIR, que sería ASIR e-Learning, pues lo que va a cargar va a ser el README, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí tenemos configurado un sidebar. ¿Cómo hacemos esto si queremos que en un Markdown aparezca ese sidebar? Bueno, pues muy sencillo. En el mismo fichero config.js, todo esto es la información del navbar, pero si bajamos más, tenemos la información del sidebar. Y podemos establecer un sidebar para una ruta concreta, en este caso para FP reglada. Fijaos, FP reglada es esta ruta, ¿vale? Y está cargando ese README. Vale, para esa ruta estamos estableciendo un sidebar. Vamos a ver cómo lo hace. Para esta ruta establecemos un sidebar con un título concreto, formación profesional reglada, que es lo que aparece aquí, ¿vale? Con un icono, red, con este icono, con un prefijo, es decir, todo lo que va a cargar como hijos va a estar a partir de esta ruta FP reglada. ¿Y qué hijos va a cargar? Bueno, pues va a cargar SMR, por eso tiene que haber un SMR MD, un ASIR, tiene que haber un ASIR MD, DAO, DAM y ASIR E. Tienen que estar esos ficheros correspondientes. Y va a cargar los títulos de esos Markdowns. Si nosotros nos vamos a SMR Markdown, esto lo veremos después, esto tiene un título, ¿vale? Esto tiene un título y ese título es el que va a cargar en el sidebar. Recapitulando, para configurar el sidebar de una ruta, tenemos que establecer la ruta, tenemos que establecer el título de ese sidebar, el icono que es opcional, el prefijo a partir del cual vamos a encontrar los hijos que va a cargar en ese sidebar
y el nombre de los Markdown que tiene que cargar como hijos en ese sidebar. ¿Qué va a aparecer? Pues no va a aparecer el nombre de los ficheros, lo que va a aparecer es lo que tengamos en esos ficheros establecido como título. ¿De acuerdo? Y así configuraríamos nuestro sidebar. Más cosas. Entre toda la información de este fichero, del fichero config.js, vamos a destacar, porque tiene más cosas, vamos a destacar también la información de blog, ¿vale? Que es la que aparece en la página principal a la derecha, es decir, nos vamos a la página principal y aquí a la derecha todo esto es la información referente al blog y eso se configura en este apartado. Entonces, ¿qué podemos configurar? Una introducción, de forma que si yo pincho aquí se me va a cargar esa introducción, ¿vale? ¿Dónde está esa introducción? Bueno, pues en la ruta intro y eso, si nos fijamos, está aquí, es este fichero Markdown. Como nombre de esta información tenemos informática, que es lo que aparece aquí. Esto sería el avatar, que está aquí. Y bueno, otra cosa a destacar, por ejemplo, es que podemos añadir links con un tipo concreto y la URL. En este caso está la URL del centro, del repositorio del centro, que es de tipo GitHub. Y automáticamente aparece este icono. Podemos poner links de YouTube, de Twitter, de LinkedIn, de Facebook, de lo que queramos, ¿de acuerdo? Y todo esto lo podemos ver en la guía si nos vamos a la parte de blog, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, toda la información de configuración de la parte del blog. Más cosas. También tenemos que destacar, por ejemplo, que tenemos un footer por defecto que va a tener este contenido y bueno, pues también tenemos habilitado el copyright. Bueno, esto son cosas referentes de las que hablaremos posteriormente, esto no lo vamos a tocar, de las mejoras de Markdown en este tema y configuración para una PWA, es decir, una aplicación web progresiva. Bueno, y esto es un plugin que tenemos instalado del que también hablaremos en vídeos posteriores. Pero lo más importante lo tenemos aquí. Como hemos dicho ya, nuestro contenido está organizado mediante carpetas en Markdowns correspondientes. A destacar, ¿qué tenemos? A destacar tenemos en nuestro proyecto nuestro Markdown inicial, que es readme.md. ¿De acuerdo? Este fichero es la página home. Normalmente todos los ficheros que tenemos tienen una parte Markdown y una parte superior en formato YAML. ¿Qué significa esto? Esto por ejemplo es YAML. Esto significa que tenemos una parte que indicará la configuración de ese contenido, es decir, cómo se va a mostrar ese contenido. Por ejemplo, este fichero Markdown solo tiene parte de configuración. Si nos vamos aquí, por ejemplo, a tecnologías, sí que tenemos una parte de configuración entre esos 3 guiones que está en formato YAML y luego tenemos todo esto que ya sí que es el contenido Markdown. Pero en el fichero inicial, todo se está estableciendo mediante YAML y vamos a ir viéndolo en detalle. Esta sería la página home, la página que se carga inicialmente. Vamos a guardar esto. Cualquier cambio, como ya dijimos en su momento, automáticamente refresca el contenido que se visualiza. Bien, vamos a ir viendo este Markdown, esta parte de configuración del home, despacio. En base a esta configuración se va a cargar todo el contenido. Esta parte de momento la vamos a obviar porque está relacionada con el SEO y de momento no vamos a hablar de ella, hablaremos de ella después. ¿Qué es lo que sí nos va a afectar? En primer lugar, que esta página va a tener un aspecto de blog, por eso activamos Blog True. Esto va a hacer que cuando nosotros visualicemos nuestra página, la tenemos aquí, automáticamente tenga esta apariencia, cargue aquí las últimas noticias y cargue aquí la información del blog. Bien, ¿qué vamos a establecer también? La imagen y las características de esta imagen principal, ¿de acuerdo?
Es decir, establece la ruta y establece pues algunas características de estilos. ¿Qué más? Vamos a establecer qué es el home, que va a tener un icono, ¿vale? Un título, departamento de informática, ¿de acuerdo? Este título. ¿Qué más va a tener? Va a tener un logo. Concretamente, este es el logo que se carga en Hero Image. Este sería su estilo, que lo único que le he establecido es un ancho máximo y un texto, ¿de acuerdo? Un texto, bueno, dos textos, ¿vale? El principal, Departamento de Informática, y CIFP Virgen de Gracia como tagline. Luego se pueden configurar una serie de tarjetas, ¿de acuerdo? Con una serie de características que serían estas. Por ejemplo, podemos establecer, esas tarjetas se establecen mediante project y depende del tipo se van a cargar con un aspecto o con otro. Por ejemplo, la tarjeta project tiene este aspecto, le podemos establecer un nombre, una descripción y un link, ¿vale? ¿Qué es lo que va a cargar en este link? Bien, pues va a buscar la carpeta proyectos y como dentro no aparece nada más, pues buscará un readme, ¿de acuerdo? Entonces buscará este readme que hay aquí y este será el contenido que cargue, ¿de acuerdo? Vale, seguimos donde estábamos, ¿de acuerdo? Fijaos, carga esto, el readme de esa ruta. Bien, tenemos distintos tipos de tarjetas, como decía. Entonces, bueno, podemos también hacer link a enlaces externos. En este caso, por ejemplo, tenemos un tipo de tarjeta link con este nombre y esta descripción, pero el link no es una ruta interna de nuestra aplicación, sino un enlace externo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos habilitado el footer con este texto y deshabilitados los comentarios. De esa manera, pues, si nos vemos al final, tenemos nuestro footer y no podemos hacer ningún tipo de comentario. Con esa configuración se carga todo este home, ¿vale? Con este tema, al indicar que se comporta como un blog, internamente se encarga de coger todos los ficheros Markdown que tenemos y mediante el atributo fecha los ordena y los carga como si fuera un blog. Es decir, está cogiendo todos los Markdown y como cada Markdown va a tener un atributo fecha, ¿de acuerdo? Los va a ordenar y los va a cargar como si fuese un blog. Por ejemplo, si nos vamos a... vamos a irnos, por ejemplo, al folder noticias, a la ruta noticias, tenemos este fichero Markdown. Este fichero Markdown, si nos fijamos, tiene un atributo time en la parte de configuración, en la parte del YAML, ¿de acuerdo? Entonces, en base a este tipo de atributos, los ordena y los carga automáticamente, ¿vale? Esto, de todas formas, lo veremos cuando añadamos contenido. Esta sería la estructura principal del proyecto que tenemos desarrollado para la web del departamento del CIFP Virgen de Gracia.